tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones con personas que nos ayudan a entender mejor la realidad y con ello a tomar mejores decisiones. Hoy, como ya saben ustedes, pues ya tengo bandera blanca, estoy aquí, tengo 6 meses de permiso para aparecer en estas emisiones semanales y por eso pues todavía siempre me da gusto, pero hoy más todavía por este periodo de gracia que se me ha concedido. Me da mucho gusto saludar a mi compañero Gustavo Espinosa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Tú fíjate que te noto descansado, Sí, te veo pues, muy bien. me quité un peso de encima. ¿Pero es por eso o es sí. porque el fin de semana lo Bueno, usaste no, pues para descansar? el fin de semana también sirve para relajarse. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Y Sí. pues saludo a todas las personas que nos están viendo. Encantados de otra vez estar aquí en el programa para conversar con nuestra invitada. Ya, y hoy tenemos como invitada a una persona que recién anda debutando en su chamba. Hace unos poquitos días que le otorgaron el nombramiento y tomó posesión del cargo. Ella llegó a complementar una institución que tuvo muchos meses, poco más de 2 años, con un asiento que era ocupado de manera interina y ahora ya está completa y es el Tribunal Electoral de Coahuila y ella es la nueva magistrada del Tribunal Electoral que fue recientemente nombrada por el Senado de la República. Gabriela Valencia. Gaby, ¿cómo Gracias, estás? Bienvenida. mucho gusto. Gracias por De acompañarnos. saludarles. Gaby, Gracias, bienvenida. gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos y pues bienvenida. A Gracias. Sí. platicar. Oye, y como les decimos siempre a las personas que vienen acá, pues este asunto se trata en primer lugar de que la gente te pueda conocer. Entonces, ¿originaria de dónde? De Torreón, Coahuila. Eres lagunera. Lagunera, sí. Sí. Allí hiciste toda tu trayectoria, digamos, tu formación de carácter profesional, escolar. No, fíjate que por cuestiones familiares vivimos en muchísimas partes de la República. En Torreón nacimos y luego viajamos mucho por el estado, por otros estados. ¿Por el trabajo de tu papá o de tu mamá, de los dos? Por estilo de vida Ya. de la familia. Claro, Andaban huyendo. No, médicos del ya. Instituto Mexicano del Seguro Social, muy orgullosamente. Mi papá ya trascendió, pero más bien les gustaba, eran así como medios hippies y tal. Mira. Entonces, pero la Facultad de Jurisprudencia es mi alma mater. Ya. Bueno, Gustavo, sí, Gustavo, una institución en el estado formadora de gran historia. tienes razón. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es ¿no? cierto. De que hay allí Y que hay mucha gente historia. que hace no digo perdón. No, la vida política del estado no se concibe sin la Facultad de Jurisprudencia. Y Eso que, es cierto. O al revés. O al revés también. Sí, es una, ¿no? pues, una Una simbiosis. simbiosis ahí. Bueno, ya hay otras instituciones como la academia, por ejemplo, que también Claro. está haciendo en estas nuevas generaciones un relevo generacional importante. Sí, gran peleado. Y gran universidades también. Sí. No, pero a ver, lo cierto es que la Facultad de Jurisprudencia sí forma parte de la historia de la política y de la administración pública. Bueno, es Claro. muy difícil encontrar una institución pública de Coahuila en la que veas una posición ocupada por un abogado que no sea egresado de la Facultad de Jurisprudencia. Así es. Es difícil. Eso es verdad. La densidad poblacional que tiene la Facultad de Jurisprudencia como colonizadora de instituciones, sin duda que es muy alta. Pero a ver, regresemos un poquito. Entonces, tus papás bueno, tu papá era médico, tu mamá también. Sí, los dos, ambos. Mi papá médico anestesiólogo, mi madre médico general. Ya, o sea que, Hola. ustedes no batallaban cuando eran niños, ahí Fíjate todo que se atendía fácil, rápido, ¿no? Ser hijos de padres que estaban todo el día en eso nos convirtió en seres en formación muy, muy autónomos en ese sentido. No, Se automedicaba. sí, básicamente. Básicamente no nos hacían ningún caso, llegaban del trabajo hartos, entonces, bueno, sobrevivimos. Pero había un afortunadamente. botiquín en la casa. Pues sí, pero afortunadamente nunca hicimos mal uso. No, o sea, esas Salvo cosas, contadas excepciones que algo ansiolítico, pasaba. Algún día sepan. Un ansiolítico. No. Vitamina C, Ya. cositas así. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos 5. Ok, Somos 5, yo soy la mayor, tengo 3 hermanos y una hermana. ya. ¿Y cómo de una familia de médicos te decidiste por el derecho? ¿Por qué? ¿De dónde salió ese impulso? Sí, fíjate que ninguno fuimos médicos, ni nosotros no nos, quizá por este asunto de
de la ritmo. desatención, no sé. A mí la política me gustó siempre. Era Ya. una pasión que tenía mi abuelo paterno del estado de Guerrero, Ya. de la Sierra de Guerrero. Entonces es algo muy fuerte para ellos, los libros, las revistas, periódicos. ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era tocar el violín en un pueblo de la Sierra de Guerrero, en donde eso significaba morir casi de hambre, porque no era ni campesino, ni cuidaba las chivas, ni hacía ¿Y tuvo nada. participación política de alguna manera? No, en la nunca, no. población? A él le gustaba leer, tocar el violín, y entonces pues tenía mi papá y mis tíos, pues fueron, pues en ese sentido se hicieron a sí mismos, ¿no? Ya. Los internados rurales desde los 6 años, unas vidas muy, muy difíciles. Mi papá fue el primer médico cirujano que se graduó de su comunidad, que se llama Changata Guerrero. Ya. ¿Tu papá sí es originario de Guerrero? Sí, mi papá. Sí. Y entonces de ahí yo creo que, bueno, es el primer lugar en donde yo me acuerdo que leía revistas, leía periódicos, leía El Proceso, como a los 6 años, y así. Me llamaba mucho la atención el... ¿Es apegada a la izquierda, a estos movimientos sociales? ¿O no? Pues con una formación crítica, yo diría. Ok. No tanto en ese momento yo no sabía lo que era izquierda, pero me gustaban los análisis que había en esos Entonces, ¿y periódicos. te empezaste a involucrar a través de las lecturas, a través Sí. de conversaciones con tu abuelo tal vez, o lo que veías en la política? ¿Te interesaba la política? Pero el derecho, o sea, ¿por qué no estudiar ciencias políticas ¿O administración pública? organización pública? ¿Por qué derecho? ¿En qué momento fue que decidiste que, o esa era la opción? Porque luego resulta que pues la opción que hay en Coahuila para eso Sí, es... quizá no había tanto conocimiento de carreras. Por ejemplo, ciencias políticas estaba en Torreón, nosotros en ese momento ya vivíamos aquí en Saltillo, pero no, siempre me pareció el derecho es una llave, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimas películas, cómo se desarrolla, entonces siempre fue para mí, nunca hubo otra opción, siempre fue estudiar leyes, fue la única. Pero digamos, ¿hay algún momento en el cual leíste un libro, escuchaste una entrevista, viste una conferencia, alguien te platicó de un abogado conociste a alguien que fuera abogado y que te impactó? No, más bien no como momento, sino como una consecuencia natural. Como Ya. cuando llegas a un lugar, o sea, vas caminando y de pronto estás en ese lugar que era. Así fue para mí llegar a la Facultad de Jurisprudencia. Ya. Y luego, allá estando allí en la Facultad de Jurisprudencia, ¿cuál fue, porque seguro no fue el derecho electoral lo primero que te jaló? ¿Cuál fue la materia que te gustó, el área que te gustó más? En la facultad no participé muchísimo de actividades políticas. De hecho, ninguna, jamás estuve en una planilla, ni fui es candidata de extraño, nada. Con la Fíjate que actividad sí. Nomás ibas a las que tiene fiestas. la facultad. Ok. Algunas. Sí. No, sí, era una vida política sobre todo apegada al oficialismo, digámoslo de alguna manera, y como que yo siempre fui un pensamiento más crítico. Ya. Entonces no me llamaba la atención Sí, la estar, facultad ha sido priista siempre. pues, un pensamiento lineal, y digamos que yo era un pensamiento más divergente. Ya. Entonces, en ese sentido, pues nunca ¿No participé. te atrajo mucho la grilla? No me pero atraía ni siquiera esa para hacer manera. oposición? No, tampoco, no. No existe. No existía en aquel momento. Sí. no Digamos existe. que una pluralidad no había mucho. Y pues no, todavía tampoco. Hoy tampoco. Sí, no te preocupes, eso no ha cambiado. Pero, ¿qué área del derecho? Siempre fue electoral. ¿Electoral? Desde Sí. aquel momento, desde aquellos momentos en donde el derecho electoral todavía ni siquiera era una materia, yo me gradué en el 2000. Inicié en el 92 y luego me fui a otros, me llamaron otras cosas y total regresé y me vine graduando en el año 2000. Ya. No había como tal una materia electoral, ni se enseñaba, ni era así como mucho, pero a mí siempre me llamó la atención. Las Y eso, elecciones, la renovación el del poder proceso, público. sí. Yo, Bueno, perdón. ¿y cómo fue entonces tu incursión a la parte electoral, al derecho electoral? ¿Cuándo fue ese primer momento? El primer momento fue al graduarme y después de tener unos trabajitos así de enseñando inglés y ya sabes cuando sale uno que no sabe ni mucho. Ah, tú sí fuiste a las clases de inglés que daba la universidad. No, yo ya teníamos formación desde primaria, secundaria, había estado en clases de inglés. Ah, bueno, mira. And I used to be an English teacher many years ago. Entonces, algún We will trabajito. change the format of this program further from now.
Very Pero good. entonces dabas clases de inglés. Hacía algún trabajito que tenía Ya. cuando me gradué, pero siempre busqué, en aquel entonces empecé a asesorar al entonces Partido Verde, porque también es una de mis pasiones, el derecho ambiental. Ya. Pero si lo electoral no existía, lo ambiental, pues muchísimo menos en aquel entonces. Entonces, para mí el Partido Verde fue así como que, ay, mira, yo Esa fue tu primera quiero estar. oportunidad en Sí, el campo, digamos, asesorar, ya Como sí, asesora, pues. Pero asesora. militante de algún partido en algún momento. Nada más fui militante una vez del entonces, hoy extinto Partido de la Revolución Democrática hace muchísimos años, hace más de 25 años. Pero en el Verde era todo, porque yo me inventaba las cosas, ¿no? Asesoría Bueno, eso hacen en los jurídica. partidos, se inventan las Sí. cosas, ¿no? Sí, es, digamos, es y el sello de la hacía, casa. lo jurídico y luego así teníamos temas. Y yo era un asunto electoral, pero más bien administrativo, no tenía tanto Ya. jurídico. Y luego, en las instituciones públicas, ¿tuviste participación en lo electoral? No, nunca, hasta el día de hoy nunca había sido funcionaria pública en el área electoral. Ya. ¿En otras áreas sí? Alguna vez en algún ayuntamiento, en la Ciudad de México, así, pero periodos muy breves, menos de un Entonces, año. y así. digamos, tú te has dedicado a litigar Me he dedicado a la asesoría profesional, sí, Ya. me dediqué. en el campo electoral también. En el campo electoral siempre en los dos. Ya, y dentro de, porque luego el área electoral, pues sí, es un área del derecho, pero luego esa cosa es un mundo también allá adentro, ahí, dentro de ese mundo del derecho electoral, ¿qué parte te ha atraído más o en qué te has interesado más? Yo lo veo como una génesis que empieza aparentemente en la casilla, pero para cuando llega a la casilla hay una serie de circunstancias. Todo el ecosistema me apasiona desde siempre. La primera elección que yo tengo memoria fue cuando tenía 6 años. Perdón, 6 años. Sí te gustaba la política. Y yo, entonces. sí, yo le decía a mi abuelita, le decía, es que la elección de José López Portillo. No, pues sí. Y yo le decía, vamos a la elección y que va a haber elección. Y tu abuelita seguro te decía, pues si no hay nada que escoger. Si Mi nada más hay un abuelita, candidato. exactamente, mi abuelita, no, perdón, era Miguel de la Madrid, 1982. 82, eso sí, ya fue sí, más. Sí. Ahí ya hubo competencia. Sí, entonces, mi abuelita Bueno, no me... es que con López Portillo no hubo, Ya era el sé, Es único. pero sí, al menos acá Sí, hubo un me candidato, equivoqué, ¿no? Sí. me puse más años. No me quiso acompañar porque precisamente decía que eso no servía. Y entonces la que me acompañó fue mi tía abuela, mi tía Sofi, Pero te acompañó a qué, o sea, ¿qué a hiciste? A votar, llevarme a votar, a la ya iba a votar. casilla, No, porque yo... pues si tenía 6 años. Sí, pero yo le Sí, decía, ya vamos. Y vamos a la misma casilla que actualmente va a ser, Es el colegio Juan Antonio de la Fuente, que es el primer colegio de Torreón, que Ya. todavía existe, casilla 1236. Todavía está, o sea, va a ser una casilla Y seccional tú en ibas esta elección. a observar el proceso. Sí, yo quería ver qué pasaba y, y vi lo que pasaba. Fue la primera elección y yo de ahí, fue una emoción muy Podría grande. tener el récord del observador electoral más Sí, joven más joven del de la país. historia, sí, Sí, claro. y sin registro y todo, sí. No existía la figura todavía de los Entonces, observadores digo, electorales en ese precursora. entonces. Está claro que desde muy temprana edad estuviste interesada Sí. en observar elecciones, en la parte procedimental de las elecciones. Sí, en ese universo me llamaba la atención, así como hay gente que dice, es que la primera vez que fui al teatro me enamoré, o la primera vez que fui a una escuela o así, hace rato que me decías el momento, pues a lo mejor, recapitulando, a lo mejor ese fue el momento, Ya. pero ya. Bueno, pues ocurrió a muy tempranísima edad. Entonces, pero ahora en lo que estás ahora es en juzgar. Ahora vas a ser Así juez. Ya nos dijiste hace un momento, nunca habías tenido un cargo público, es decir, nunca has ejercido de juzgadora. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo para participar en este proceso y terminar ocupando el puesto que hoy tienes? Perdón, Gaby, porque es importante comentar, Carlos, que has sido persistente. Así es. O sea, lo que iba a decir. esta ocasión no fue la primera vez que No, participaste. fueron 10 años, 5 convocatorias de participación. Desde la reforma de 2014, que devino en la integración del tribunal del 2015, participé en las 5. Bueno, en la cuarta, un poquito, ¿no? En la tercera. Pero en todas.
Las personas que estamos en la práctica profesional electoral, buscamos de alguna manera estar en los puestos en donde se deciden las cosas. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una realidad que pensamos que podemos aportar, que podemos de alguna manera ayudar a transformar para bien. En ese sentido también participé en procesos, alguna vez te vi en un proceso de selección de consejerías del instituto, de magistraturas, porque son los lugares, si a ti te gusta algo y en eso te desarrollas y ves la realidad de lo que pasa, quieres estar en los lugares en donde se deciden los procesos. Fíjate que eso me parece relevante porque muchas veces hemos dicho o incluso criticado, cuando se abren estas convocatorias y vemos los perfiles que están participando, siempre decimos que son las mismas caras. Somos los mismos. Y que son, muchos de ellos son funcionarios actuales del órgano administrativo, del IEC o del tribunal, los que están buscando ocupar ya sea la posición de consejeros electorales o de magistrados. Pero es justamente eso, es las personas que están dedicadas a lo electoral están buscando un espacio en cualquiera de las instituciones para poder desempeñarse o ejercer esto por lo que les apasiona. Incidir, claro, incidir por la realidad que vivimos y por lo que creemos que podemos aportar. El área electoral es un área que de alguna manera nos conocemos todos de años, la gran mayoría, pues porque estamos en estos procesos. Un proceso también de profesionalización que no tiene, evidentemente, digamos que los mecanismos de crecimiento institucionales, pero ahí está la práctica y ahí está lo que podemos aportar. Que luego también está la otra parte que tiene que ver con el hecho de que sean los mismos, porque sí requiere un proceso de especialización. Es complejo. Así el es. derecho electoral no es una materia fácil y hay una buena cantidad de cosas de carácter procedimental y regulatorio que son bastante complejas y que son difíciles de explicar, ¿no? Entonces también eso es difícil que tú veas a alguien que sale de la nada y que no tenía ninguna experiencia antes. Hay casos. Sí, bueno, sí hay, pero que no tenía ninguna experiencia de, digamos, participar en estos procesos que sí requieren un grado de especialización, experiencia, ¿no? Especialización, claro. Claro, el trabajo profesional en general está poco valorado para en realidad lo que hay de experiencia y eso. Fíjate, hace algunos días en la columna Politicón de Vanguardia, muy buena columna. Sí, además, dicen, ¿verdad? Se habló sobre el cambio de perfil que está buscando el INE ahora en los nuevos consejeros electorales. Anteriormente se comentaba que era un perfil un poco más técnico y actualmente están buscando, al menos eso dice. Se dice que están buscando perfiles que puedan desarrollarse bien en un contexto político, que no solamente respondan a lo técnico, sino que tengan habilidades también para lo político. ¿Tú observaste esto en tu proceso de designación para la magistratura? ¿Cómo fue ese proceso en el Senado? Porque a diferencia de los consejeros, bueno, acá quien decide es el Senado de la República y ahí es una entrevista. ¿Hay examen de conocimientos también o es solamente la entrevista? Es un ensayo. ¿Un ensayo? Tienes que pasar una etapa de requisitos de elegibilidad, obviamente el título con una antigüedad mayor a 5 años, experiencia electoral demostrada, estudios electorales demostrados y un ensayo. A mí me parece que siendo totalmente sinceros, esta es el tipo de elección que históricamente se ha venido desarrollando y que hoy la reforma electoral viene a querer cambiar. Entonces, pues finalmente, por más que evidentemente se analicen el perfil, se analice experiencia, se analice tu punto de vista muy determinado en un ensayo, termina siendo un grupo de senadoras y senadores, un pleno que obedece a sus dinámicas y que designa de acuerdo a su criterio. La reforma electoral, lo que viene federal y local que estamos viviendo ahorita, lo que viene es a abrir un tanto ese método electivo y bueno, pues vamos a ver, esperar los resultados. Ya. Oye, por cierto,
te toca llegar a un tribunal que tiene con tu arribo una composición que no había tenido nunca, que es mayoritariamente mujeres. Son 2 mujeres y un hombre. Fíjate que eso dije yo en mi entrevista, pero tuve un error. Sí. En realidad, la magistrada Elena Treviño, que es el lugar que finalmente yo ocupo, coincidió con la magistrada Carla. Félix. Fue un momento. Fueron unos muy meses. cortito, Sí, es sí, cierto, sí, tienes sí, razón. sí, sí. Sí. Pero tal vez por ese periodo que fue muy corto es que no lo registramos, pero sí, ya había habido una integración mayoritaria de mujeres. Bueno, entonces es la segunda vez, pues. La segunda vez. Y ahora sí va a ser largo. Exactamente, Sí. que eso es lo relevante. Al final, el periodo va a ser largo. O sea, la presidenta Carla Félix tendrá 2 o 3 años, 2 años en el cargo. No, le quedan 2 años. Le quedan 2 años, bueno, le quedan 2 años todavía. Le tocan las elecciones de diputados y de alcaldes todavía. Entonces van a coincidir en esta integración mayoritaria ahora Sí, por parte de las mujeres. va a ser una época muy interesante, no tanto por es decir, es importante el acceso al poder. Ahora lo que nos toca es demostrar que ese acceso al poder es para bien de la ciudadanía coahuilense en general. Ya, y digamos, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar? Digo, el Tribunal Electoral, este tipo de órganos no son órganos que están a la vista de todo mundo, su trabajo no es muy ampliamente conocido, sin embargo, pues en las épocas que hay elecciones se escucha más y se sabe más de este tipo de organismos. ¿Qué es lo que puede esperar la ciudadanía de un tribunal que está integrado hoy mayoritariamente por mujeres? Pues en lo personal mi estilo de visión para la magistratura es una visión con un sentido de responsabilidad muy amplio. Es decir, no solamente vernos como un tribunal de resolución final para cuando lleguen los asuntos y resolverlos, sino hacernos cargo de un respeto a la pluralidad, de un respeto a derechos políticos de la militancia y de la ciudadanía, de las personas simpatizantes, del conjunto de la sociedad en general. Yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado en Seguridad Nacional allá en el Colegio Militar, y esta visión fue muy importante para la que yo tengo de ejercicio de la magistratura. Es decir, las resoluciones no solamente atañen y afectan a las personas que las promueven, sino que esas resoluciones también impactan en las instituciones de interés público, que son los partidos políticos, y la ciudadanía en general. Entonces, esa visión integral, de integralidad y de respeto a los derechos políticos de la ciudadanía en general sería lo que yo recalcaría como... Pero digamos que eso es algo como lo que se espera que hagan. Pero digamos, ¿hay algo más que ocurre cuando un órgano como este es integrado mayoritariamente por mujeres? Y la pregunta, la verdad es que no es gratuita. O sea, sí tenemos un buen número de años discutiendo esta necesidad de que las mujeres tengan más participación en la vida pública, que tengan más acceso a cargos relevantes como este, y que eso aportaría una visión distinta, claro, matices relevantes al una sensibilidad especial. Por ejemplo, estamos hablando de este tipo de justicia en donde hay resoluciones muy específicas que ha dictado la Sala Superior, como por ejemplo el caso de una mujer que no alcanzó a llegar a una entrevista para hacer precisamente para un cargo de ejercicio de una consejería, debido a que estaba en labores de cuidado con su mamá. Entonces decir, oye, es que yo tenía la entrevista determinada y en ese momento mi mamá se enferma, la llevo al hospital y perdí la entrevista, y el órgano certificador se negó a reprogramarla porque le dijo, a ver, tú tenías un día y una hora. Entonces la Sala Superior sale una sentencia en donde dice las labores de cuidado son importantes y deben ser reconocidas y valoradas por lo que hacen por la sociedad en general, y de obligo al órgano que tenía el deber de entrevistarla, de reprogramarle la entrevista. Entonces ese tipo, por ejemplo, el tribunal es un tribunal en el que yo encuentro mucha disposición para las madres cuidadoras que salen a determinada hora a recoger a sus hijas e hijos,
para quienes están realizando labores de cuidado. Es decir, hay una comprensión y flexibilidad que quizá yo no estaba, pero quizá es el sello que le ha imprimido que le ha impreso la magistrada presidenta. Ahora, ese tipo esto, digamos, en instituciones que se dedican a la defensa del ejercicio de los derechos, como es el tribunal o como es el IEC, pues pareciera que es una cultura que ha permeado. Ahora el reto es que esto también se refleje. Trasciende la ciudadanía, claro, trascienda. Ese es el objetivo, digamos, que somos instituciones que tenemos este respaldo, y lo que tenemos que hacer con nuestras resoluciones, con nuestras sentencias y con nuestra propia organización es dar el ejemplo de que puede no solamente ese tipo de permisos o esa comprensión, esa flexibilidad, no solamente es para beneficio de las mujeres, sino que también redunda en un ambiente laboral de mejores resultados. Se les ha criticado, Gaby, al tribunal de veces tardarse mucho en la resolución de las sentencias, de que los magistrados ahí las guardan en el cajón, o tal vez requieran mucho tiempo para el estudio, pero se tardan bastante. La pachorra, La pachorra jurisdiccional. Sí. ¿Cómo le llamaron alguna vez? Sí, le llamaron alguna vez. Entonces, eso también va a cambiar. Se lo preguntamos a la presidenta en algún momento, cuando estuvo aquí con nosotros, y ella decía, pues claro, o sea, el enfoque es resolver rápido. ¿Llegas igual con esa misma visión de no tardarse tanto en la resolución de las Sí, definitivamente. Una de las cosas que, por ejemplo, el procedimiento especial sancionador surge como una respuesta aparente para solucionar dinámicas que están en periodos muy específicos de pre-campaña, campaña o incluso antes. Sin embargo, pues vemos que se resuelven una vez terminados los procesos, etcétera. Entonces es una búsqueda constante. Finalmente... Pero tal vez lo viviste del otro lado, en el litigio, y te sentías... Exactamente. Ese es el, digamos que la riqueza que podemos aportar quienes estuvimos toda la vida en una parte que no era, digamos, de puesto de resolución judicial. Pero a ver, déjame darle una vuelta más a la tuerca que acaba de tocar Gustavo. Lo que se dice también alrededor de estos procesos tardados es que eso obedece a estrategias políticas que se cocinan fuera del tribunal. Es decir, que hay una influencia externa de actores externos a los tribunales que incide en la actuación del tribunal. No, a mí no me consta. Ahí sí no tengo idea de qué usted está hablando de plano. Ahí sí me pierdo. No me consta, pero en tu caso particular, ¿habrá voces que puedan influir en tu actuación cotidiana, en la forma en que hagas tu trabajo? No, definitivamente. Es que mira, más bien yo lo atribuiría a asuntos técnicos burocráticos, porque finalmente el Instituto Electoral como administración, un órgano administrativo electoral, tiene procesos, y tú lo conoces, Gustavo, o sea, son procesos que en determinados casos llevan muchísimo tiempo. La autoridad judicial también. Entonces me parece que es más bien un tema de que esos procesos cada vez se lleven con el objetivo de una resolución pronta que finalmente beneficia a todas las partes. Yo no creo de verdad no creo que haya quien se beneficie de una impermanencia, ¿no? De una incertidumbre. Sí. Oye, Gaby, a mí me gustaría preguntarte, ahorita hablabas de cómo fue que este proceso de designación en el Senado, y que al final pues son un grupo de senadores y senadoras los que deciden quién va a ocupar el cargo. Entonces tú fuiste designada mediante ese método. Actualmente, sí, lo decías ahorita, la reforma, la elección judicial pues va encaminada justo a romper con ese método de elección y darle esa posibilidad a la aunque gente. No en los tribunales electorales locales, no en los tribunales, fuera. Exacto. Y justamente esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de la reforma y de lo que está sucediendo ahorita? Nosotros hemos sido muy críticos de la reforma porque hay perfiles que incluso están en medio de un proceso
judicial o están señalados por algún fraude o algún delito, sin embargo están participando. Entonces, hay riesgos en que en este proceso pues, haya candidatos que estén relacionados con la delincuencia o con alguna situación que no debería de ser para una institución como esta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la reforma y del proceso que estamos llevando? A ver, son 3 temas. Primero, nosotros, los tribunales electorales locales, quedamos fuera porque ustedes recordarán que la reforma precisamente lo que hizo fue sacarnos de los poderes judiciales locales. ¿Por qué? Porque había una presunción muy fuerte de vinculación con los gobiernos estatales. Entonces, sacan a los órganos electorales y quedamos fuera del Poder Judicial local y fuera del Poder Judicial federal. Eso es lo que sucede. Esta reforma lo que hizo es, vamos por el Poder Judicial a renovarlo, a hacerlo de una manera abriendo, a una apertura a su método de elección. Entonces, en ese sentido, puede haber casos específicos como los que mencionas, que son casos muy señalados, muy específicos, y que finalmente no inciden de una manera tal que puedan viciar el proceso, o al menos, o sea, guardándole la debida proporción, no impactan en lo general el proceso judicial de renovación vía electoral. Esos casos muy específicos corresponden a que a una persona no se le puede negar su derecho de participación política porque se le ha iniciado un proceso, sino hasta que tenga una sentencia en firme, hasta que un tribunal le haya declarado con culpabilidad. Pero te digo, son casos menores y muy... ¿Tú estarías dispuesta a que cambie, o estarías a favor a que cambie el método de elección en el caso de los tribunales locales? Yo soy de la opinión que no va a impactar. Se lo he dicho a todas las personas que, por ejemplo, tengo muchas amistades, gozo de ese privilegio de tener muchas amistades en el Poder Judicial, tanto federal como estatal. Y yo lo que les dije, todo va a continuar esencialmente igual. Es decir, el método electivo no va a garantizar ni una mejor impartición de justicia, pero tampoco el escenario catastrófico y apocalíptico que se le señala. Ni mejor ni peor. El método electivo, mi teoría, es que lo que realmente hay que verificar, lo que realmente hay que cambiar, son muchos procesos internos de impartición de justicia. Entonces no era la solución al problema. Que tienen que ver con fiscalías. Depende cómo lo vea. Es que también abrir la ventana para que entre el sol también es parte de una solución, que para mí ese va a ser un gran beneficio de la reforma. Pero si es no decir, va a haber mejor impartición de justicia, si no va a resolver no, pero los problemas de fondo, se abre la posibilidad. nos está costando un montonal de dinero. Actualmente, a ver, sale del 20% de los fideicomisos que tenía el Poder Judicial, la elección, la Bueno, pura pero elección. tirar dinero a la basura nunca es buena idea, ¿no? Era un dinero que tenían indebidamente e inconstitucionalmente en fideicomisos que están prohibidos por la Constitución. Es decir, era un dinero que ilegalmente mantenía el Poder Judicial, Sí, pero se pudo al haber menos usado para federal. algo útil. Esto tú acabas de decir que no va a resolver para nada. Abrir, beca Rita no, que no va a Cetina, cambiar, no dije no va a resolver, dije no va a cambiar esencialmente el método electivo, no va a cambiar el proceso que se vive. Es decir, lo que se ha señalado, esta es una primera parte, no es una reforma terminada, nadie dice que ya, con esto tenemos, no. Evidentemente tiene que haber renovación en fiscalías, en los métodos en los que se llevan los procesos. Saben que la mayor parte, gran parte de las resoluciones que logran las sentencias favorables en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, pertenecen a los mismos despachos, o sea, en gran mayoría, es decir, más del 70-75%, pertenecen a despachos jurídicos nacionales que evidentemente han sido señalados con tráfico de influencias, con un montón de cosas, porque son exfuncionarios y exfuncionarias que tienen eso. Entonces eso se acabó. Con la tómbola es un proceso tan insultado, tan que nadie lo usa en el mundo. ¿Cómo se dice? Vilipendiado, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, tan denigrado, tan señalado, tan
porque eso les rompe a estos consorcios jurídicos nacionales, les rompe la posibilidad de que sus perfiles estén en los puestos judiciales. Entonces, esta apertura de entrada es favorable. Ningún país donde la justicia tenga buenas calificaciones Así es. usa un método como este. Ni malas, Ninguno. ni buenas ni malas, porque No, esto es pero inédito. los que sí tienen buenas calificaciones, aquellos que hay un Claro, hay termómetro mundial, mediciones, claro, el claro, World claro. Justice Project, Claro. que allí donde la justicia tiene una buena opinión en los ciudadanos y donde hay buenas calificaciones, no usan este método. Es que nadie lo usa, ni los Pues buenos no. ni los malos, porque esto es un proceso Pues, ha de inédito. Somos innovadores, Carlos. Pues no ha de ser porque sirva, ¿verdad? Porque no hay con qué. Solamente lo ha usado Bolivia, ¿no? En casos muy específicos. Y ha fracasado terriblemente. Estados Unidos también lo tiene y algunos países de Europa lo tienen en casos muy específicos. Ninguno lo tiene al nivel que lo va a implementar México. Ninguno. Ni para bien ni para mal. Entonces eso no puede ser un argumento ni a favor ni en contra. Porque no existe esto. Lo vamos a empezar a ver a una vez que se elijan a las personas juzgadoras y una vez que empiecen con su Una vez trabajo. que concluya la elección y tengamos los resultados y hayan pasado también toda la etapa de impugnaciones, que creo que en lo local serán pocas porque es más fácil, ¿no? Y es más fácil hay una elección, hay una que está resuelta, no hay que elegir Exacto, nada, ¿no? porque son las mismas personas en las tres y las otras, planillas. Exacto, y las otras son por planilla, entonces realmente no va a haber mucho problema. En el caso de la federal creo que ahí sí puede haber una avalancha de impugnaciones porque es más compleja la elección, pero una vez pasando esto, te invitamos a que estés con nosotros para comentar los resultados y ver si eso realmente fue positivo o fue negativo. Yo coincido con Carlos que, te lo dije ahorita, hemos sido muy críticos de la reforma. Pues veremos a ver qué sucede después de la Bueno, elección. el método como tal, es decir, el método y el funcionamiento se va a evaluar años después, no va a ser una evaluación inmediata. Lo que se va a evaluar inmediatamente es la respuesta ciudadana, Claro. que como yo también lo he expresado, a ver, toda apertura de derechos al principio es de poca participación. No, eso ¿Por qué? tampoco es cierto. En 1994, cuando fue la primera vez que usamos la credencial para votar con fotografía, tuvimos la participación más alta de la historia. Y no hemos vuelto a tener una participación de ese tipo en una elección presidencial en México, desde 94. No, yo me refiero, bueno, pero el método electivo ya estaba. Yo más que un requisito administrativo, me refiero a cuestiones de fondo. Es decir, por ejemplo, las escuelas de segregación en Estados Unidos, la primera vez que una niña de color tuvo que ir a la Guardia Nacional resguardada por agentes del FBI, y uno pensaría que el año escolar siguiente estaría lleno. Pues no, el año escolar siguiente hubo 2 y el siguiente hubo 3. ¿Qué hubo que hacer? Hacer un esquema para promover en donde los becaban y les daban incentivos porque era un derecho que adquirieron, pero sin embargo había tanta resistencia social que no se ejercía. ¿Qué le cambiarías tú a la reforma? Porque actualmente las candidatas y candidatos pues, no pueden hacer campaña más que en redes sociales. Por su función, por la naturaleza de su función, pues no es que puedan estar ofreciendo pavimentar calles, ofrecer redes sociales, no. Pues, ellos tienen que comprometerse a juzgar con objetividad, pero vamos, todos es lo mismo. Vota por mí. Muy abstracto. Y voy a cumplir con la ley. Y si te toca que yo te juzgue, te voy a juzgar con imparcialidad. Y si te declaro culpable, te voy a declarar culpable porque eso es... Exacto. Es un absurdo. Entonces, muy complejo. Actualmente sí, no pueden hacer otra cosa los candidatos y candidatas. ¿Qué le cambiarías tú? ¿O está perfecta así la reforma? No, claro que no, es totalmente perfectible. Lo vemos incluso en los promocionales institucionales, en donde dicen, compadre, a mí me tocó uno en la Ciudad de México que decía, compadre, es que se me descompuso el carro, ¿por qué no? Ah, un juez de distrito te puede ayudar. Entonces, o hay uno que está actualmente en donde dice, es que mi hija es candidata a diputada, pero la quieren bajar porque dicen que por prioritario del partido. No, acude a la sala superior del tribunal. ¿Cómo acude a la sala superior del tribunal? Eso no es verdad. O sea, ahí habemos órganos antes que tienen que agotar esas instancias. Es decir, es sumamente complejo explicar
técnicamente, cuáles son las áreas competenciales, ya no digas las funciones. Entonces, ni modo. ¿Qué le cambiaría? Pues un montón de cosas, empezando quizá por una mayor amplitud de derechos a las personas candidatas, a las personas observadoras, que actualmente tienen muchas limitantes que rayan, según mi parecer, en límite a sus derechos más elementales de expresión. Sí, los candidatos lo están pasando mal, eso es cierto, porque no tienen una enorme dificultad. Y bueno, es que los locales no tienen ni que hacer campaña, ya está resuelta esa elección. Pero bueno, va a ser interesante entonces revisar, una vez que pase la jornada electoral, que ya nos faltan unos cuantos días, cómo estuvo la participación ciudadana, cuántos votos. Pero observarla con una perspectiva no de descalificación, observarla con una perspectiva de verdad objetiva, de decir, a ver, somos, se está implementando inéditamente a nivel mundial. Nadie dice... Es que es una mala idea, ver, es una mala idea, es una pésima idea. Eso lo sabremos en unos años. Yo te digo, reafirmo, soy de la opinión de que esencialmente no va a impactar. Mira, tú estudiaste Derecho, y los que hemos estudiado Derecho sabemos que entre los tipos que más vueltas le han dado a las tuercas del derecho están los alemanes, por ejemplo, ¿no? Hans Kelsen es probablemente considerado el jurista más importante del siglo XX. Ellos no han pensado en esto porque es una mala idea. No es posible, o sea, a los europeos no se les ha ocurrido hacer esto porque es una mala idea. A ver, las realidades... Los europeos han pensado en una ayuda, nosotros tenemos cosas. Eso claro, puede ser. No, es que pareciera un argumento jocoso, pero es que en realidad es eso, no puedes, el pensamiento jurídico tiene que estar adaptado a la circunstancia. Actualmente estoy cursando el doctorado en la Escuela Judicial Electoral y uno de los descubrimientos más grandes es ese bajar de pedestal a autores que tenemos alemanes, españoles, que los adoramos y que realmente, a ver, actualmente autores y autoras vivos y escribiendo, que en realidades latinoamericanas hay muchos y muchas. Entonces, también no podemos utilizar tótems jurídicos para descalificar una realidad muy específica como la mexicana. Ya trascendieron la historia. Yo creo que sí. En Alemania. Entonces, en el mundo, sí. En el mundo jurídico, en una parte del mundo jurídico... Cuando discutimos qué es la justicia, siempre vamos al texto del discurso de Kelsen. ¿Sí? A lo mejor en jurisprudencia se sigue estudiando a Maynes. O a Dworkin, ¿sí? Eso es de la academia. Sí. Pero también hay otras escuelas también que reivindican pensamientos y realidades latinoamericanas. No hay uno que reivindique esto. Luego te lo voy a... Es que el problema es que... Es que no hay porque no existía. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad y en unos años... Créeme que hay generaciones que ahorita están en las aulas que les va a tocar, pero con un punto de vista objetivo, sin filias ni fobias. Los que estamos en los medios hemos visto tantas pésimas ideas del gobierno anterior y de ¿sí? Que ese es el problema. Sí, por supuesto, y los hemos criticado en su momento, pero es que han sido barbaridades terribles. Hoy, por ejemplo, tenemos de regreso el gusano barrenador del ganado por la terrible posición que el gobierno anterior tuvo frente a ese fenómeno. Están de vuelta enfermedades que son prevenibles con vacunas por lo que hizo el gobierno anterior, que desmanteló un sistema de vacunación que se tenía. Esto es parte de eso, por desgracia. Bueno, es una opinión que me parece un poco llevada al extremo, ¿no? No hablaría yo de un desmantelamiento del sistema de vacunación, pero bueno. Los niños que están hoy con tosferina muriendo, no enfermando, muriendo. Hay niños muertos de tosferina hoy en México por falta de que no recibieron una sola vacuna. Esa es una realidad, no es una especulación. Bueno, ahí sí no podría... Entonces, me parece un poco... En ese marco que se da esta reforma judicial que es muy difícil. Y todo esto viene de que decías tú que que cuando evaluemos los resultados no lo hagamos con un ojo crítico. Con un ojo crítico, no, con un ojo crítico sí, pero objetivo. Sí. Bueno, es que la objetividad se da con datos. Pero por eso yo insisto. Por ejemplo, si hay 10% de participación electoral en la elección,
Eso es un dato. Es Y una eso apertura, va a ser una apertura. ¿Y qué quiere un decir ejercicio. eso? Que a la gente no le importó. ¿Cuál es tu No. cálculo de participación, Carlos? Yo creo que si llega al 13%, 13%, va a Gaby. ser un milagro. Yo creo que la participación que haya va a ser una participación importante y valiosa, independientemente del Pero número. así, si esto fuera una Si fuera algo Una que la apuesta. ciudadanía quisiera, le importara, Como para irían, una, se como para volcarían. Una quiniela. apuesta, ajá, una carnita asada. una carne Ándale. asada. Sí. Que la próxima analicemos la elección judicial en una Con una carnita carne asada. asada. Me parece Ya. perfecto. ¿Va? ¿Así? ¿Listo? Yo diría mayor al 15. Mayor al 15, ok. Ok. Pero es un Pues yo el rango 13, pobre, porque insisto. es medio. Si la ciudadanía le Depende importara, cómo se lo volcaría evalúes. a las urnas porque le importa, porque lo siente suyo, porque cree que es relevante para su Hay una- vida, para su futuro. No sé si recuerdes, perdón, nada más para puntualizar eso. Hay una fotografía muy emblemática cuando se abrió lo que hoy es el Centro Cultural de los Pinos, Ujú. de una familia indígena que no sé, ¿recuerdan la fotografía? Es una familia indígena que está retratada en las mismas escaleras en donde un año atrás Angélica Rivera hizo como primera dama, hizo una una sesión revista. de fotos para una importante revista Para social. Hola. Sí, Para Hola, ¿no? para una revista social. Entonces, hay cosas y hay presencias que son emblemáticas. Aunque sean 5, 7, el rango que sea, hay presencias emblemáticas. Hay una canción que dice, yo pisaré las calles nuevamente. No dice, va a ser la gran sociedad, vamos a ser la mayoría, pero hay presencias que son Pero emblemáticas. la ausencia también es emblemática. Claro, ¿sí? porque Y, así si como... y si el 90% de las personas se ausenta de las urnas, eso dice algo, es un mensaje, es una posición. Lo que dice es que hay mucha medios y mucha tendencia a que no se acuda a las urnas. Acabamos de ver a un mitin que de verdad es totalmente antidemocrático Nosotros en el decimos sentido... misa a los medios y la gente como quiera va a las elecciones de ayuntamientos, de diputados, de gobernador. En un rango, ¿Por qué? pero bueno. Porque les A ver, siente suyas. finalmente, más allá que la discusión, yo creo que este es un buen punto para decir, invitar a votar, porque todas las instituciones, medios, sociedad, tendríamos que estar en ese punto de decir, invitamos a votar desde tu punto de vista, porque también hay candidaturas que son identificadas con un rechazo a este llamado oficialismo. Entonces, vota por esas candidaturas, pero una apertura y una invitación a votar. Creo que ese sería el punto de inflexión. Ese es un buen dato. Y hago una pregunta entonces ahí. ¿Y se vale invitar a no votar? ¿Es válido? Desde mi punto de vista es una postura antidemocrática, desde mi punto de vista. Claro ¿Pero que es cada válido o persona, no? desde mi punto de vista es antidemocrático y todo lo antidemocrático deberíamos de ser críticos de lo antidemocrático, ¿no? Deberíamos No, de pero ser yo pregunto críticos. si se vale invitar a no votar. Porque yo estoy hoy, personalmente me debato entre no ir o ir y anular todas las boletas, porque me parece un despropósito la elección. ¿sí? Además, avísame, si vas a ir, Sí. para no ir yo y evitarme, Para no formar. sí, y así ya me puedes platicar la experiencia y no tengo que pasar yo por esa experiencia. Nos podemos poner, Pero, hacemos una rifa entre los dos a ver quién va. Pero es un poquito, pues llamarles a la reflexión de decir, no puedes decirle a la ciudadanía, no, qué flojera votar, no, qué horror votar, esta va a estar muy complicado. A ver, está complicado, pero de eso se trata la democracia. A ver, nos tocan tiempos de paz. Hay gente que dio su vida para que tuviéramos el ejercicio pleno de derechos. Hombres y mujeres han sido luchas en distintos momentos, pero son luchas históricas. Estamos ante una lucha histórica en donde llamar a la apatía, llamar al desgano, llamar a las fobias, llamar incluso a posiciones partidistas, no es el Pero la sentido protesta sí se vale. de construir. Y no ir es una forma de protestar. ¿No? Digo, como cualquier otra elección, como en la elección de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, hay gente que Lo incluso que promueve no ir a tocaría votar. sería invitar. Evidentemente, A ver, pues nadie puede... Como institución y como... Claro, por supuesto. ¿no? Pero cualquier otra persona, un ciudadano, podría decir, no vayan a votar. Y eso me parece que es válido, no viola ninguna norma. Podrá parecer que no va con los valores democráticos, si tú quieres, desde tu punto de vista, pero... Bueno, es que es muy claro para mi gusto que la medida, por mucho que se le haga el esfuerzo ahorita y por toda la retórica que se utilice, la gran medida que va a determinar en el ámbito social el
fracaso, entre comillas, o éxito de esta primera elección va a ¿Será ser la participación? participación y va a ser muy baja. Jamás va a ser un fracaso, Sí. jamás. Es una lección. O sea, una elección es una lección, es aprendizaje. Vamos a aprender como país, ya sea para decir, estamos bien, funcionó y va por ahí, o para decir, no funcionó, no va por ahí, pero vamos a tener este objetivo de tomarlo como una aprendizaje y sobre todo como lo que es un ejercicio una lección democrático. que nos costará varios miles de millones de pesos. Un montón de Que dinero. ya Y yo estaban, insisto, que y ya estaban. Pero ahí estaban que Ilegalmente los pudimos haber escondidos. destinado a la beca Rita Cetina. Nadie o lo destinó a- en todos los años que Eso, tiene la pero Suprema te hubieran Corte, podido nadie lo decir, "Este no fue ya", es destinó. un ejemplo. Pero yo insisto, que analicemos esto, los resultados, en una carnita asada Me una pare- vez a que pase favor. la elección, ¿no? A favor. Por unanimidad se aprueba la moción, ¿sí? Y entonces estaremos aquí analizando y va a ser muy interesante porque fíjate, siempre creo que lo que puede enriquecer la visión del público es justamente que haya estos contrastes en las visiones que aporten elementos que le permitan a las personas sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Que le aporten datos y que le aporten sobre todo datos duros. Y va a haber muchos datos duros después del 1 de junio y lo que tiene razón la magistrada también es que la consistencia o el desempeño del modelo, pues como los planes de estudio, ¿no? Hasta que sale la primera Se generación evalúa, claro. y se evalúa todo, eso va a tomar mucho más tiempo. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, Muchas gracias, por haber chicos. aceptado la invitación. Gracias. Aquí nos Hey, vemos. Muchísimas gracias por... Tú vas a cocinar la carne asada. Claro, yo cocino la carne Ay, asada. pues, sí. Bueno, Sí. a ver, yo me hago cargo de que la carne asada esté hecha. De que esté hecha y esté bien hecha. Y ahí ¿sí? platicaremos de los resultados y bueno, yo quiero terminar agradeciéndote, Gaby. Será muy interesante ver también las resoluciones del tribunal local, porque yo siempre he pensado que además de lo que establece la norma, pues la forma de pensar, los valores y la Claro. formación del juzgador están ahí en las sentencias o en los Claro. proyectos que se emiten. Entonces, pues estaremos atentos y muchas gracias. Muchas gracias por la estar con invitación nosotros. y pues felicitarles, Vanguardia, y no es porque estén ustedes, pero la verdad es la columna política más importante del Estado. Yo he trabajado en todo el Estado y a nivel nacional y siempre es un referente y un honor haber estado aquí Al con contrario, ustedes. muy interesante Gracias. charla. Muchas gracias por venir. Gracias. Y gracias a Gracias, ustedes doctor. por acompañarnos. Por aquí nos vemos en la próxima. No se despegue de la frecuencia de Vanguardia MX.